Bueno, pues vamos adelante, dando las buenas tardes y la bienvenida a todos a esta quinta Semana Cultural del CEN que celebramos cada año conmemorando el aniversario de fundación de este pequeño foco de luz. Mañana, 28 de noviembre, cumplimos 17 años. Y bueno, en cada aniversario se hace necesario hacer un pequeñito balance de lo vivido, de lo experimentado, de lo aprendido, pero no es cuestión de aburrir a los presentes, pero sí es necesario, consideramos que es imprescindible ser agradecidos, agradecer en primer lugar a la espiritualidad que durante todo este tiempo nos ha acompañado, que ha secundado nuestros pasos, que nos ha estimulado cuando ha sido necesario y por supuesto que también nos ha corregido el rumbo cuando ha percibido que estábamos perdiendo el foco. Y necesitamos agradecer desde el corazón a todas las personas que hacen e hicieron parte de este centro espírita en sus diferentes etapas y cuyas almas han dejado una huella pues indeleble en el carácter de nuestro centro. En estos 17 años hemos crecido, hemos madurado, hemos progresado, como estábamos hablando, y a pesar de algunos, pues aquí seguimos con la misma ilusión, con la misma constancia, con la misma energía que cuando empezamos, un poco más mayores, eso también es cierto, pero superando los retos y los desafíos que implica una actividad que en nuestro caso y desde la pandemia es únicamente online. Bueno, se nos ha criticado mucho, ¿no? Hasta el punto de que hemos oído en innumerables ocasiones que el CEL no es un centro espírita porque no tiene actividades presenciales o que no existimos, pues porque un buen día nos concedimos la libertad de prescindir de la tutela de esta o aquella institución. Sin embargo, a pesar de no tener más una sede física, de no poder reunirnos presencialmente más que en determinadas ocasiones, hemos sabido mantener la unión, el respeto, la cooperación, las buenas vibraciones, tal y como exige la fraternidad y el amor con mayúsculas cuando nos han visitado las vicisitudes y el dolor también personal o grupal. Y hemos hecho todos de ese cariño y de esa unión fraternal y sincera el sustento para superarnos y superar con creces las dificultades. No puedo sentirme más orgullosa de presidir una institución que tiene por bandera el compromiso y la dedicación al estudio pormenorizado de la doctrina de los espíritus, que redunda tan positivamente en cada uno de nosotros. La razón, el análisis, la introspección y, por supuesto, la puesta en práctica de todo lo aprendido, siguiendo las recomendaciones de nuestro querido maestro Kardec, son la seña de identidad de este centro. Pero sobre todas las cosas hay una de la que podemos sentirnos orgullosos: el amor, la bondad, la benevolencia y la práctica de la caridad de la que todos nosotros, miembros de este centro, sin distinción, pues hemos hecho gala en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, trabajando solidariamente por los que menos tenían, por los más necesitados, por los que precisaban de un acompañamiento, de una escucha, de una orientación, tanto en el aspecto moral como en el aspecto material. El Centro Espírita León Denis nació con vocación de ser ese lugar que acoge, que consuela, que esclarece, pero que también une y reúne a todas las almas de buena voluntad, a todos aquellos que se acercan con la intención de compartir, de debatir, de estrechar lazos. Y hemos hecho nuestras las palabras de Kardec cuando en su diario Viaje Espírita 1862, en el que se recogen los discursos y las experiencias habidas de ese encuentro con los espíritas,
de Francia, pues decía que los diversos grupos y sociedades de una misma ciudad, hoy diríamos del mundo entero, ¿no? Constituidos espontáneamente o nacidos de un núcleo común, a la vez que guiándose por los mismos principios y trabajando con un mismo fin, deben de mantener y consolidar mutuamente los lazos de simpatía y fraternidad y por consecuencia evitar todo motivo de disidencia. Y este ha sido siempre el espíritu del CEL, no siempre comprendido y, como he dicho, muchas veces criticado, pero seguimos adelante, paso a paso, año a año, haciendo nuestra pequeña contribución al individuo, a la sociedad, que tanto lo necesita también en estos momentos que vivimos de gran confusión y alboroto, ¿no? No nos dejamos vencer, ¿no?, por las dificultades y hacemos también, en este sentido, nuestras otras palabras que dejó Jean Rivière en su discurso en el quinto Congreso Espírita Internacional de 1934, el último Congreso Espírita que se hizo en España antes de la dictadura, en el que él decía: no desesperemos del porvenir. Sin embargo, el sufrimiento es el gran educador de la humanidad. Por él tocan los hombres las fibras del corazón de los demás hombres. Ya atravesamos un periodo que es una grave lección dada a ciertos egoísmos y a ciertas codicias. Sabemos quién ha de ganar la victoria, sabemos que no se perderá ningún sacrificio y que la senda de la justicia es más fuerte que todo. Sabemos que tenemos un gaje de esperanza y una promesa preciosa, un tesoro en las manos, que nos diría Miguel Vives. Por eso debemos poner nuestra energía, la buena voluntad y el amor de los que somos depositarios en el centro de todo y en el epicentro de esta institución que mañana cumple 17 años. Es ahí donde tenemos que poner el corazón y seguir trabajando para transformar nuestro mundo en un mundo mejor. Ese es el compromiso que tenemos que abrazar desde la acción, conscientes de que el tiempo de la palabra ha pasado y que necesitamos poner en movimiento el corazón, ser activos en ese flujo solidario que constituye el alimento y el sustento de nuestras sociedades, de nuestras realidades. Hacer de nuestro mundo interior un jardín de esperanzas, de consuelos, en el que refugiarnos y ofrecer asilo a quienes sufren y se angustian, a quienes quedan desamparados o incomprendidos, perdidos en su dolor. Un lugar para el encuentro y el reencuentro, para el intercambio saludable de las ideas, del conocimiento, un Ateneo de luz. Un lugar al que volver cuando arrecia la tormenta de la vida, un lugar en el que el sol salga cada día con fuerza, con energía, envolviendo con sus dulces y cálidos rayos los corazones y las almas que se marchitan presas del miedo a la muerte, del temor a la incertidumbre del mañana. Un lugar en el que mostrar las bellezas que nos esperan, las maravillas de las brillantes regiones estelares que nos depara el luminoso futuro reservado a las almas buenas. Un lugar en el que el amor no conozca fronteras, no se haga preso de condicionamientos religiosos, no reniegue de razas, de sexos, ni de convicciones, sean estas de la índole que sean. Un lugar que abrace al ser por el ser mismo, un lugar para amar porque ese es nuestro destino. Así que amigos, adelante, sin perder nunca de vista ese foco luminoso que ha sido, que es y que será en nuestras vidas el espiritismo. Gracias y bienvenidos a esta quinta jornada, quinta semana cultural del CEP. Muchas gracias, Valle. Bueno, pues después de estas palabras tan preciosas de Valle, yo voy a traer dos extractos breves de Miguel Vives, de la Guía Práctica del Espiritista. Son dos extractos que ha escogido nuestra compañera Sara para que, bueno, pues podamos de alguna manera tenerle presente a él y a todos los espíritas que nos precedieron. Los hemos sacado del capítulo que habla de cómo debe portarse el espiritista en los sufrimientos y dolores de la vida. Y dice así Miguel Vives: hemos visto espiritistas que han sufrido no solo con resignación, sino con alegría,
porque si bien en los momentos del paroxismo del dolor los he visto quietos y serios y a veces algo fatigados, cosa muy natural, pero pasado el paroxismo los he visto relativamente tranquilos y alegres, y cuando sus enfermedades se lo han permitido, han sido expansivos y muy dispuestos a ensalzar la justicia de Dios. De estos he visto pocos, pero los que han desencarnado y hemos podido saber de ellos siempre han demostrado un estado muy feliz en el mundo espiritual, estando muy satisfechos de la calma y serenidad con que supieron sufrir los dolores de la existencia material. Y dice también Miguel Vives, el espiritista debe tomar la existencia material como un curso de pruebas de todas clases físicas y morales que sirven para realizar un verdadero progreso. El espiritista nunca debe tomar la existencia material como la vida verdadera, sino como un periodo de estudio y de prueba para prepararse para para la que lo es, porque ésta está en la erraticidad. Por cada día que pasamos unidos a la carne, hemos de pasar miles de años en la vida del espacio, pues, ¿qué significan estos pequeños periodos que llamamos vida material para la que nos aguarda, que es la del espíritu? Si la ley nos obliga a sufrir, porque nada ocurre en la creación sin justicia, debemos los espiritistas aferrarnos a la calma y serenidad más grande, porque sabemos que es un gran bien para nosotros y que hemos llegado a la hora propicia para probar si el espiritismo está arraigado en nuestro interior o si es superficial la creencia que tenemos. Si es superficial, no podemos llamarnos espiritistas, pero si está arraigada en lo más hondo de nuestra alma, sabremos tomar las pruebas y dolores de la existencia como debemos y honraremos la doctrina que profesamos. Bueno, de esta manera se explica este esta gran persona, este gran ser que nos legó unos grandes consejos y que lo hizo a través de su ejemplo para todos nosotros. Voy a pasar a Sara para que presente como corresponde a nuestra compañera Rosa y luego ya disfrutamos de su compañía. Adelante, Sara. Bueno, muchísimas gracias por la lectura tan bonita de Miguel Vives, Rosa. Voy a presentar a nuestra invitada de hoy, Rosa Díaz Opeiriño. Ella es natural de Orense, es enfermera, aunque actualmente está jubilada, es diplomada en naturopatía y es monitora de yoga, es miembro fundador de la Asociación para el Conocimiento Espiritual, ACE, de Orense, en el año 1995, donde imparte cursos de conocimiento psicológico y espiritual y estudio de la codificación espírita de Allan Kardec. Es miembro fundador en el año 2006 de la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo, AIPE, y actualmente desempeña el cargo de presidenta. Es administradora de 2 canales de YouTube para la divulgación de conferencias de ambas asociaciones. Edita cuatrimestralmente el boletín Progreso por vía digital. Es asesora especial de la Asociación Espírita Internacional CEPA. Es articulista de la revista Evolución que edita Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Es organizadora de las Jornadas de Integración Humana en Orense desde el año 2000 y de los simposios de AIPE, y participa también como conferenciante en congresos, en jornadas y en simposios. Bueno, querida Rosa, con este currículum tan amplio y tan interesante, agradecemos muchísimo que se encuentre esta tarde con nosotros y que nos hable sobre un tema tan importante como es la conducta a la que debemos aspirar cada uno de nosotros. Así que cuando quiera puede comenzar su conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, lo primero, queridos amigos, amigas, reciban mi más cordial saludo de amor, mi agradecimiento al Grupo Espírita León Denis de Madrid por la invitación a esta actividad donde celebran 17 años dedicados al estudio y divulgación
del espiritismo, para mí es un honor el ser partícipe de esta celebración. Y antes de comenzar, os invito a unirnos en una elevación de pensamiento hacia el plano espiritual para conectarnos con nuestros guías protectores, con los guías de nuestros grupos, para que nos inspiren en esta reflexión que vamos a hacer en esta tarde. Podemos, si queréis, para elevar el pensamiento, cerrar los ojos y si no, simplemente dirigir el pensamiento y vamos a hacer esa petición a esos hermanos espirituales, seres de luz. Queremos abrirnos a vuestra ayuda y protección en este momento. Que las palabras y pensamientos sean iluminados para que resuenen en todos los que estén escuchando y que podamos salir fortalecidos y en armonía. Pues queridos amigos y amigas, es una alegría encontrarnos hoy para reflexionar juntos sobre un tema profundamente actual, la actitud espírita ante los desafíos de la vida. Vivimos tiempos de transformaciones rápidas, incertidumbres, tensiones sociales y desafíos íntimos que tocan nuestros hogares y nuestros corazones. Y frente a este panorama surge una pregunta natural: ¿cómo responder desde la visión espírita con equilibrio, serenidad y propósito? Pues el espiritismo nos recuerda que ningún desafío es inútil, que cada experiencia poco fácil, sea emocional, económica, familiar o espiritual, tiene un sentido dentro de un proceso mayor de educación del alma. No se nos pide perfección inmediata, sino disposición para aprender, crecer y practicar el bien. Al comprender nuestro origen espiritual, nuestra responsabilidad moral y nuestro destino de progreso, la vida adquiere un significado más profundo y los obstáculos dejan de ser amenazas para transformarse en instrumentos de evolución. Hoy en esta conferencia nos proponemos mirar a la vida no como una serie de problemas, sino como un taller donde se forma el carácter, donde se templa la fe y donde se ejercita la caridad. Y así, con el apoyo de la doctrina codificada por Allan Kardec, reflexionaremos sobre cómo cultivar una actitud espírita serena, activa, responsable y fraterna ante los desafíos que todos, sin excepción, estamos llamados a enfrentar. Y todos enfrentamos desafíos en la vida a través de enfermedades, pérdidas, incomprensiones o pruebas íntimas. Lo que marca la diferencia no es tanto lo que nos ocurre, sino la actitud con la que respondemos. Y hoy reflexionaremos sobre cuál debe ser la actitud del espírita ante esas situaciones. Todos sabemos que la existencia terrena está hecha de pruebas, de dificultades, de momentos que ponen a prueba nuestra fe y nuestra paciencia. Y a veces esas pruebas llegan en forma de enfermedades, pérdida de seres queridos, conflictos familiares, problemas económicos o angustias íntimas que nos cuesta compartir. Voy a pasar la diapositiva donde vamos a ver los desafíos como parte de la ley divina. Y desde la visión espírita, las pruebas no son castigos. Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, nos recuerda que las aflicciones son pruebas necesarias que elevan al espíritu si se soportan con aceptación.
vamos a ver la importancia del valor de la actitud, porque si las pruebas forman parte del camino, lo que hace toda la diferencia es la actitud con la que las enfrentamos. Y podemos reaccionar con rebeldía, quejándonos, sintiéndonos víctimas, o podemos reaccionar con serenidad y confianza, reconociendo que todo tiene un propósito mayor. Y podemos cuestionarnos, ¿qué hacemos cuando llega la prueba? Cuando llega la prueba, nuestra reacción revela el grado de confianza o fe que hemos cultivado. Y si vamos ahora a la otra cuestión, ¿nos revelamos o agradecemos la oportunidad? Pues bien, si nos revelamos, prolongamos el sufrimiento. Si aceptamos y agradecemos, transformamos la prueba en maestra y bendición. Entonces, agradecer no significa no sentir dolor, sino confiar en que todo lo que llega tiene un propósito de amor y crecimiento. El propio Maestro Jesús nos dio el ejemplo. Frente al dolor y la injusticia, jamás perdió la confianza en la divinidad. En el huerto del Getsemaní, su oración fue: Padre, hágase tu voluntad. Entonces, hay ejemplos espíritas frente a las pruebas. Y vamos a poner como ejemplo a Allan Kardec. Kardec, que fue el codificador del espiritismo, enfrentó fuertes críticas, burlas y ataques tanto de religiosos como de científicos de su época. Y su actitud fue siempre de serenidad, firmeza y humildad. Y decía: el espiritismo marcha y no tiene miedo de la crítica, porque la verdad es invulnerable. ¿Qué enseñanza podemos aplicar? Pues cuando somos criticados o malinterpretados, podemos responder con serenidad y confianza, como lo hizo Kardec. El espírita debe ser firme ante la incomprensión, manteniendo la calma y la fidelidad a la verdad. Y vamos a responder a las siguientes cuestiones. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos critican o malinterpretan? Pues cuando nos critican o malinterpretan, surge la oportunidad de ejercitar la humildad y el perdón. Podemos elegir entre reaccionar con orgullo o responder con serenidad, comprendiendo que cada juicio ajeno es también una prueba para medir nuestra paz interior. Y la verdadera fortaleza está en mantener el equilibrio y seguir obrando con amor, sin necesidad de justificar ni herir. Y si vamos a la siguiente pregunta, ¿respondemos con calma y firmeza como hizo Kardec, o dejamos que la ira y la impaciencia hablen por nosotros? Entonces, seguir el ejemplo de Allan Kardec es aprender a responder con serenidad, firmeza y respeto, incluso ante la incomprensión. Y cuando permitimos que la calma guíe nuestras palabras, la razón y el amor se unen y la verdad se sostiene por sí misma. La ira puede ser humana, pero la serenidad es siempre más poderosa. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, que dice que la vida se nos presenta como una escuela del alma. Cada dificultad es una lección cuidadosamente preparada por la providencia o también por nosotros mismos antes de reencarnar, con el objetivo de fortalecer nuestras facultades y reparar las
los errores del pasado. Y esto lo podemos comprender mejor con el conocimiento de las leyes divinas, esas leyes cósmicas que rigen en la vida. Y tres de ellas, que vamos a dar unas pinceladas por encima, nos pueden dar respuestas. Voy a empezar por la ley de causa y efecto. Es una ley divina y universal que enseña que toda acción genera una consecuencia. Nada ocurre por azar. Cada pensamiento, palabra o acto deja una huella en el alma y en el universo. Toda causa que el espíritu origina, sea de amor o de desarmonía, produce un efecto que tarde o temprano retorna a él. No es castigo, sino justicia y aprendizaje. Nos devuelve exactamente lo que necesitamos para reparar, comprender y evolucionar. Y así cada experiencia poco fácil puede entenderse como una oportunidad de reajuste, donde el alma recoge los frutos de lo que sembró y aprende a sembrar mejor. Y en síntesis, decir que la ley de causa y efecto no condena, educa, nos muestra que somos los autores de nuestro destino y que al transformar nuestras acciones y sentimientos creamos nuevas causas y nuevos efectos, llenos de más luz y armonía. Comprenderemos así la ley de causa y efecto. Aquello que vivimos no es fruto del azar, sino de la pedagogía divina que nos conduce paso a paso hacia la perfección. Y la ley de progreso, que es una de las leyes divinas que rige la evolución del espíritu, dice que Dios ha dispuesto que todo en el universo avance, desde la materia más simple hasta la conciencia más elevada, y nada permanece estancado. Todo está en movimiento hacia la perfección. Cada experiencia, cada prueba y cada encarnación son pasos en ese camino ascendente. Y el progreso se manifiesta en dos aspectos. En el aspecto material, cuando el ser humano desarrolla su inteligencia, desarrolla la ciencia y la organización social. Y en el aspecto moral y espiritual, cuando crece en amor, comprensión y fraternidad. A veces el avance parece lento, porque el alma necesita tiempo para aprender, caer y levantarse. Es como vamos evolucionando por ensayo y por error. Pero aún en el dolor o en el error, el espíritu sigue progresando, porque cada vivencia deja una semilla de sabiduría. Y resumiendo, decir que la ley de progreso es la justicia divina de que ningún esfuerzo se pierde y que todo dolor, al ser comprendido, se convierte en escalón hacia la luz. Y en el libro de los espíritus, en la pregunta 776, dice: todo en la vida impulsa al espíritu a avanzar. Y en el apartado de pruebas y expiaciones hace la diferencia entre prueba y expiación. Quiero hacer esa diferencia. La prueba es una experiencia que elegimos para crecer en virtudes, para desarrollar las facultades del espíritu, como es la inteligencia, la voluntad, esa facultad de razonar, la facultad creativa, la intuitiva, esa otra facultad directriz o rectora de tomar decisiones, y la conciencia. Mientras que la expiación es consecuencia de errores pasados, pero siempre con un proceso, con un propósito educativo, nunca punitivo, nunca para castigar. La expiación es el proceso de reparación que el alma atraviesa para restablecer
el equilibrio cuando ha causado daño o se ha desviado de la ley divina. No es castigo, sino consecuencia educativa y purificadora. Y a través de las experiencias poco fáciles, ya sean físicas, morales o afectivas, el espíritu repara, comprende y se renueva. Cada explicación, cada expiación es una oportunidad para reconciliarse con la conciencia, crecer en humildad y fortalecer el amor. Y resumiendo, decir que la expiación no destruye al alma, la depura. Y con esto voy a dar un traguito de agua. Disculpadme porque se me seca la boca. La ley de la reencarnación. Voy a dar también unas pinceladas porque es la expresión más perfecta de la justicia y la misericordia divina. Y a través de ella el espíritu vive muchas existencias corporales, avanzando poco a poco en su camino de perfeccionamiento. Cada vida es una oportunidad nueva, un escenario donde el alma puede reparar errores, aprender lecciones, fortalecer virtudes y servir con más amor. Nada queda sin sentido en el plan de Dios. Lo que hoy parece pérdida o dolor, mañana puede revelarse como una enseñanza necesaria. Cada encuentro, cada circunstancia tiene su raíz en el pasado y su fruto en el porvenir. La reencarnación nos libera del fatalismo y del castigo eterno. Nos enseña que el alma nunca se pierde, sino que evoluciona constantemente, guiada por la ley de causa y efecto y sostenida por el amor divino. Así comprenderemos que nadie nace por azar, que todo vínculo pues tiene un propósito y que el verdadero destino del espíritu es aprender a amar plenamente. Y resumiendo, decir que reencarnar es volver a la escuela de la vida para continuar la lección del amor donde la dejamos. Cada existencia es un nuevo capítulo en el libro infinito de nuestra evolución. La visión de la reencarnación nos hace entender que lo que no comprendemos ahora puede tener su raíz en otras existencias. Esto nos da paciencia y confianza, el tener el conocimiento de estas leyes, porque son leyes que rigen para todos igual y que nos dan explicaciones y sentido a la vida. Y vamos a pasar a ver la actitud espiritual frente a la prueba. Y puede darse una aceptación activa, que no significa resignación pasiva, sino disposición a sacar lo mejor de cada situación. Esa activación activa puede entenderse como un proceso consciente de conexión y apertura energética o emocional. Es decir, la persona no espera pasivamente un cambio interior, sino que participa activamente en su transformación mediante medios que puede tener a su alcance, como es la respiración, la intención, la meditación guiada, la oración, la visualización o el perdón consciente. Es un acto de voluntad y conciencia para elevar la vibración interna, activar centros energéticos o movilizar emociones bloqueadas. Por ejemplo, ¿cómo realizar una aceptación activa del perdón? Respiramos profundamente, traemos a la mente la persona o situación y desde nuestra voluntad elegimos liberar el resentimiento y abrirnos al amor.
sobre todo conociendo que como el odio nos enferma, nos amarga la vida y llevamos esa mochila ahí cargada que no nos deja evolucionar. Otra de las actitudes frente a las pruebas es la paciencia y perseverancia, virtudes que desarrollamos en el contacto con la dificultad. La paciencia es la capacidad de aceptar y sostener los procesos del tiempo sin desesperar, comprendiendo que todo tiene su ritmo. Ese ritmo natural implica serenidad, confianza y tolerancia ante la dificultad o la espera. Y la perseverancia es la voluntad de continuar avanzando a pesar de los obstáculos, manteniendo el propósito firme hasta alcanzar la meta. Y juntas, tanto la paciencia y la perseverancia forman una fuerza complementaria, porque la paciencia sostiene el alma en la espera y la perseverancia impulsa el alma en la acción. Otra de las actitudes es la transformación del sufrimiento en aprendizaje. En vez de preguntar, ¿por qué a mí? Preguntarnos, ¿para qué me ocurre esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación, de esta experiencia? El dolor es una respuesta natural del ser humano ante, como se dijo ya, una pérdida, una herida física o emocional. Es inevitable, forma parte de la experiencia de vivir y amar y nos indica que algo requiere atención o sanación. Puede ser dolor físico, como una enfermedad, un accidente, o dolor emocional, una decepción, una pérdida, un rechazo. Y en el plano espiritual, el dolor es una señal de crecimiento, un llamado del alma para revisar, comprender y transformar algo dentro de nosotros. Mientras que el sufrimiento es lo que añadimos mental y emocionalmente al dolor. Nace de la resistencia, del no aceptar lo que sucede, del aferramiento al pasado o al deseo de que la realidad sea distinta. Mientras el dolor es un hecho, el sufrimiento es una interpretación y reacción prolongada. Es el estado en que la mente se queda atrapada en el por qué a mí o en el resentimiento. La diferencia esencial entre dolor es que es inevitable, natural, transitorio y parte de la vida, mientras que el sufrimiento es opcional, prolongado por la resistencia o el apego. Y en otras palabras, podríamos decir que el dolor nos toca, pero el sufrimiento depende de cómo respondemos a él. Cuando aceptamos y comprendemos el dolor, deja de convertirse en sufrimiento y empieza a transformarse en aprendizaje y crecimiento espiritual. El dolor forma parte del camino de la vida. Nace cuando algo que amamos se quiebra, cuando perdemos, cuando nos hiere o cuando el cuerpo nos recuerda su fragilidad. El dolor es una voz sabia que nos invita a mirar hacia adentro, a detenernos, a aprender. No viene a castigarnos, sino a despertarnos. El sufrimiento, en cambio, no es el hecho mismo, sino lo que hacemos con él. Surge cuando nos resistimos a aceptar, cuando la mente se aferra al pasado, cuando nos negamos a soltar lo que ya no puede ser. Por tanto, podríamos decir que el dolor nos visita, pero el sufrimiento se instala.
que el dolor llama a la puerta, pero el sufrimiento se aferra al corazón. Solo cuando aceptamos el dolor con conciencia, cuando lo miramos sin huir, empieza a transformarse en sabiduría y compasión. Entonces descubrimos que detrás del dolor había una semilla, la semilla del aprendizaje, la promesa de una nueva comprensión de la vida. Dolor es el maestro, sufrimiento es la lección que aún no queremos aprender. Y otra de las actitudes es la confianza en la providencia. Creer que detrás de cada acontecimiento hay un propósito de amor. Confiar en la providencia es reconocer que nada ocurre fuera del amor y la sabiduría de Dios. Aunque nuestros ojos no comprendan el sentido de una prueba, el alma puede descansar en la certeza de que todo tiene un propósito justo y benéfico. La confianza no niega el dolor, pero lo ilumina. Nos enseña a decir: no entiendo aún, pero sé que esto también coopera para mi bien. Enfocado desde la parte trascendente, no desde la parte humana, ¿verdad? Esa confianza serena nos libra de la desesperación, nos da fuerza para seguir y abrir el corazón a la esperanza. La providencia actúa en silencio, a través de personas, circunstancias o intuiciones, guiando cada paso del alma que se entrega con amor. Y cuanto más confiamos, más sentimos esa presencia invisible que sostiene, orienta y consuela. Y confiar en la providencia es soltar el miedo y abrazar la fe. Es saber que no caminamos solos, que cada prueba es un medio para nuestro crecimiento y que detrás de todo hay una voluntad amorosa que nunca se equivoca. Vamos a seguir para ver ahora apoyos que se pueden conseguir en recursos humanos que tenemos a nuestro alcance. El espírita puede apoyarse en recursos humanos. Puede ser un psicólogo, diálogo, terapias complementarias. Hay muchas herramientas que podemos usar. El yoga, actividades saludables, bailar, ejercicio físico. Todo lo que lleve pues a sentirnos apoyados y tener herramientas, ¿verdad? También una actitud mental positiva, pensamientos elevados atraen asistencia espiritual, mientras que la queja nos sintoniza con vibraciones inferiores. Y también la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos y fortalecernos después de la prueba, desarrollada con fe y práctica espiritual. La resiliencia es la capacidad del alma para levantarse después de la caída, transformar la adversidad en crecimiento y seguir adelante con más sabiduría y serenidad. Un ejemplo espírita frente a las pruebas, pues voy a mencionar a Chico Xavier, que vivió desde 1910 al 2002, perdió su madre a los 5 años, vivió pobreza extrema y sufrió problemas graves de salud en la visión y en el cuerpo. Fue objeto de calumnias y burlas públicas y aún así psicografió más de 400 libros y dedicó su vida a consolar a multitud de personas. Y en vez de rebelarse contra el dolor, lo transformó en servicio constante. Y aquí sacamos la enseñanza de que la actitud de resiliencia y entrega
convierte la dificultad en bendición para otros, para muchos. Las pruebas que tuvo no lo paralizaron a este ser, lo impulsaron a seguir con más amor. Y ante esas preguntas que vemos ahí para reflexionar, que dice, cuando enfrentamos el dolor, ¿lo usamos como excusa para detenernos o lo transformamos en fuerza para ayudar a otros? Pues ahí depende. El dolor puede encerrarnos o despertarnos. Si lo usamos como excusa, nos estancamos. Pero si lo transformamos en comprensión y servicio, el sufrimiento se convierte en fuerza luminosa. Quien ha conocido el dolor con conciencia puede entender mejor el dolor ajeno y tender la mano con verdadero amor. Y si ahora pasamos a la otra pregunta, ¿podemos imaginar qué cambiaría en nuestra vida si en lugar de quejarnos pusiéramos nuestro sufrimiento al servicio del bien? Pues si en lugar de quejarnos lo pusiéramos al servicio del bien, el dolor se volvería fuente de luz y compasión, porque cada lágrima tendría sentido y cada herida se transformaría en puente para aliviar a otros. Así, el sufrimiento dejaría de ser carga para convertirse en instrumento de amor y evolución. Y ahora vamos a ver recursos prácticos para enfrentar la dificultad. El espírita no se limita a resignarse pasivamente. Cuenta con herramientas que fortalecen el espíritu. Entre ellos tenemos la oración sentida. Es la que nace del corazón, no de la repetición mecánica. No depende de fórmulas, sino de la sinceridad interior y de la conexión auténtica con lo divino. Abre un canal de luz con el mundo espiritual. En los momentos de angustia, la oración calma y orienta. Otro recurso es el servicio al prójimo. Es hacer el bien de manera consciente, desinteresada, ofreciéndole al otro lo que necesita: atención, escucha, consuelo, orientación, compañía o ayuda material. Servir es poner el amor en acción y debe hacerse con desinterés. Se hace sin esperar retribución ni reconocimiento, con humildad. Comprender que todos necesitamos ayuda. Hoy doy, mañana recibo la ayuda también. Con respeto, no invadir, no imponer, ayudar sin anular al otro. También es importante establecer la empatía, ver al otro como un hermano en camino, con sus luchas y heridas. Y por supuesto, la coherencia, que lo que hago refleja lo que siento y pienso. Y en el marco espírita, el servicio al prójimo es parte del progreso espiritual y nos ayuda a superar egoísmos, a transformar el corazón y elevar la vibración moral. Allan Kardec nos recuerda que la verdadera caridad es la benevolencia, la indulgencia y la solidaridad práctica. Que no quede solo en palabras, sino en acción. Servir es también una oportunidad de aprender a amar con gestos concretos. Limpiar viejas sombras interiores, porque el bien sincero fortalece el alma, y sintonizar con los espíritus elevados que inspiran y acompañan. Y vamos a dar solo formas simples de servicio cotidiano, que es escuchar con atención a quien sufre, perdonar,
comprender y evitar juicios innecesarios. También el compartir tiempo, recursos o habilidades. El de ofrecer palabras de aliento y consuelo y colaborar en tareas comunitarias o grupos de apoyo. Y otro recurso es también el estudio de la espiritualidad. Nos da claridad, nos ayuda a comprender el porqué de las pruebas, el para qué y aceptarlas sin rebeldía. ¿Y qué aporta el estudio de la espiritualidad? Pues primero, comprensión del sentido de la vida. Brinda claves para entender de dónde venimos, por qué vivimos ciertas experiencias, hacia dónde va nuestra alma. Esta comprensión disminuye la angustia existencial y fortalece la esperanza. Otra aportación es el crecimiento moral y emocional. Al estudiar la espiritualidad, la persona desarrolla autocontrol, paciencia e indulgencia. Aprende a gestionar el sufrimiento desde una visión más amplia y comprende sus emociones sin juzgarse, pero con deseo de mejorar. Y otro recurso que nos da la espiritualidad también es el fortalecimiento interior. El conocimiento espiritual actúa como una herramienta de resiliencia, comprender la causa, la ley de causa y efecto, la reencarnación, el papel de las pruebas y la presencia de espíritus protectores genera paz en momentos de dificultad. Por eso qué importante es el conocimiento, es esa luz que nos ilumina para poder poner en acción todo ese conocimiento. Otro recurso es la transformación de la convivencia, porque el estudio espiritual favorece las relaciones más empáticas, hay mayor comprensión del dolor ajeno, menos reactividad y más capacidad de perdón. Y cuando vemos al otro como un espíritu en evolución, dejamos de juzgar tanto y empezamos a servir mejor. Y ahora vamos a ver vamos a pasar. También que me olvidaba de decir es la conexión con lo trascendente a través del estudio. Lo que hace es se afina la percepción interior y se profundiza la oración. Se mejora también la sintonía con los buenos espíritus, la vida deja de ser solo material y se vuelve experiencia del alma. También hay un propósito y dirección, porque la espiritualidad da un norte, ayuda a tomar decisiones pues, más coherentes con nuestros valores y misión personal, y también da esperanza y consuelo, saber que no estamos solos, que el dolor tiene un sentido y que la vida continúa más allá de la muerte. Transforma profundamente la forma de vivir cada día. Y otro recurso es la confianza en Dios, es sentirse sostenido por esa inteligencia suprema, por ese amor superior, incluso cuando las circunstancias pues no son como nos gustaría que fueran, ¿verdad? No es pasividad ni resignación ciega, es confianza activa que impulsa a seguir adelante con serenidad y responsabilidad. Y ahora pasamos a esas señales fundamentales de la confianza en Dios, que es aceptar que la vida tiene un orden amoroso. Y la confianza nace al comprender que nada ocurre sin permitir un aprendizaje. Que todo momento difícil, lo voy a decir poco fácil, tiene un propósito formador. El dolor no es castigo, sino oportunidad de crecimiento. Segundo, saber que no estamos solos.
Confiar en Dios es recordar que los buenos espíritus nos acompañan, que tenemos un guía espiritual que nos inspira y que Dios nos conoce íntimamente y nos ama tal y como somos. Somos parte de ese creador, somos energía. Tercero, serenidad frente a lo desconocido. La confianza en Dios nos permite aceptar lo que no controlamos, actuar donde sí podemos influir, descansar interiormente en aquello que supera nuestras fuerzas, es decir, hago mi parte y lo que no puedo, pues lo dejo, lo entrego hasta que yo tenga capacidad de poderlo afrontar o superar. Cuarto, fuerza para seguir en momentos un poco fáciles. Cuando confiamos, ganamos resistencia emocional, disminuye la ansiedad y brota una esperanza realista y dulce. La fe madura no evita las pruebas, pero las ilumina. Y la quinta señal sería la transformación moral. La confianza profunda conduce a tener menos miedo, menos impulsividad, más paciencia, más bondad, porque quien confía en la divinidad suele convertirse en un canal de paz para los demás. Y como última señal, la actitud de colaboración, porque confiar en Dios es esperar que todo se arregle. No es esperar que todo se arregle solo, sino poner lo mejor de uno mismo, pedir inspiración, caminar de la mano de la sabiduría divina. Y es una relación activa de cooperación. Y hay otro ejemplo de espírita frente a las pruebas de Serra de Meneses, médico de los pobres en Brasil, que atendía gratuitamente a quien no podía pagar. Soportó dificultades económicas, personales, críticas políticas y presiones sociales, y su fe lo llevó a mantenerse firme en la caridad, sin esperar recompensa humana. ¿Y qué nos da esta enseñanza? Cómo su actitud fue la del servicio desinteresado, incluso en medio de sus propias dificultades económicas, porque la actitud de servicio sincero nos fortalece frente a cualquier prueba material o moral. Entonces, vamos a cuestionarnos. Como dice ahí también Becerra de Meneses, no servía a pesar del sacrificio, servía con amor dentro del sacrificio. Y ante la cuestión, ¿qué valor le damos a la caridad en nuestra vida diaria? Pues cada persona sabemos que le dará un valor diferente según su nivel de evolución. Pero conociendo que la caridad es una herramienta que transforma el alma, cada acto amable, cada gesto de comprensión, cada renuncia al egoísmo nos vuelve más conscientes, más compasivos y más cercanos a nuestra esencia espiritual. En lo cotidiano, la caridad se expresa cuando escuchamos a alguien con paciencia, perdonamos un error, evitamos juzgar y ofrecemos una palabra de consuelo. El valor que le damos se ve en nuestras decisiones diarias cuestionándome. Busco ser útil, me esfuerzo por comprender antes que reaccionar. Soy una presencia que alivia o una que carga. No se trata de hacer grandes obras, sino de pequeños actos constantes. Chico Xavier decía que la caridad es el amor en acción, es el lenguaje universal de las almas que están despertando. Y la otra cuestión es, ¿estamos dispuestos a servir, aunque a veces implique sacrificios personales como lo hacía Becerra de Meneses? Dice, servir desde la visión
espírita no es solo hacer favores, es ponernos disponibles para el bien, incluso cuando supone tiempo que podríamos dedicar pues, a otra tarea, a otra cosa, energía cuando estamos cansados, comprensión cuando sentimos que no nos la dieron, paciencia cuando quisiéramos reaccionar y renunciar al orgullo para escuchar y ayudar. El sacrificio en este contexto no es martirio, sino crecimiento. Y así vamos a ir ya pasando para ir acercándonos al final, porque no cansaros. Vamos a ver cómo vamos a ver ejemplos en la vida cotidiana del espírita para enfrentar la dificultad. Podemos pensar en situaciones concretas, como por ejemplo ante la enfermedad. El espírita busca el tratamiento médico, pero también fortalece el espíritu con la oración y la fe, comprendiendo que la enfermedad puede ser una lección de humildad y paciencia. Frente a las dificultades económicas, pues aprende también a ser prudente, trabajador y solidario, confiando que con el esfuerzo honesto siempre recibe amparo divino. En los conflictos familiares, recuerda que la familia es un taller de reajuste espiritual y que la paciencia y el perdón son herramientas esenciales. Ante la pérdida de un ser querido, la visión espírita nos consuela al recordarnos que la vida continúa y que el reencuentro es seguro en la eternidad. En el plano espiritual volvemos a encontrarnos. Y en cada situación lo que define nuestra paz no es lo que ocurre fuera, sino lo que cultivamos dentro. También hay ejemplos anónimos en los centros espíritas, ¿no? Como son padres y madres que soportan con paciencia enfermedades en sus hijos, de sus hijos, ancianos que a pesar de las limitaciones físicas siguen asistiendo y colaborando en el centro, personas también que tras experiencias de dolor como maltrato, pérdidas de seres, soledad, transforman ese sufrimiento en motivación pues para servir en grupos de apoyo, en la caridad o en el estudio. Y en todos estos casos la enseñanza es la misma, la actitud marca la diferencia. El dolor puede ser semilla de rebeldía o semilla de amor, según como lo vivamos. Y si nos cuestionamos, reconocemos el valor de los ejemplos sencillos y silenciosos a nuestro alrededor. Pues muchas veces los mayores ejemplos de amor y fe no se expresan con palabras, sino con actitudes sencillas y silenciosas. Puede ser una sonrisa en medio del dolor, una ayuda discreta, paciencia. Entonces, reconocer el valor de la actitud es ver a la divinidad obrando en lo cotidiano, a través de almas humildes que iluminan sin buscar ser vistas, ¿no? Pasar desapercibidas. Y ya con esta otra cuestión en nuestra vida cotidiana, ¿qué pequeño gesto podríamos realizar para demostrar una actitud espírita frente a las dificultades? Pues una de las actitudes podría ser la calma y responder con comprensión en lugar de con queja o irritación. Ese instante de serenidad es una oración silenciosa y una prueba de que estamos eligiendo el camino del amor y la confianza sobre la reacción impulsiva. Y ya, para ir terminando, queridos amigos, amigas, llegamos al final de nuestra reflexión. Podemos ver con mayor claridad que la actitud espírita ante los desafíos de la vida no es pasiva ni resignada en el sentido común del término,
es más bien una aceptación activa, iluminada por la comprensión de nuestra naturaleza espiritual y nuestra responsabilidad moral. El espiritismo nos llama a mirar cada dificultad como un capítulo necesario de nuestra evolución. Nos invita a recordar que no estamos solos. Contamos con la guía de los buenos espíritus, con la ley divina que nunca se equivoca y con la fuerza interior que brota del ejercicio constante del bien. Los desafíos de la vida son inevitables. No siempre podemos cambiarlos, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a ellos. Si lo vivimos con rebeldía, prolongamos el sufrimiento. Si lo vivimos con confianza, paciencia y amor, los convertimos en eslabones o escalones hacia nuestra evolución. Así, la verdadera superioridad no está en evitar pruebas, sino en superarlas con dignidad, con amor y con la certeza de que cada paso nos acerca a una vida más plena y en armonía. Y si adoptamos esta actitud serena, confiada, disciplinada y fraterna, los desafíos dejan de ser amenazas y se transforman en maestros, en oportunidades para revelar lo mejor de nosotros. Que la luz de esta comprensión nos acompañe, renueve nuestras energías y nos inspire a continuar trabajando, sirviendo y creciendo, hoy y siempre, con el corazón firme en el bien. Recordemos siempre estas palabras: no hay dolor inútil en la vida. Cada lágrima, cada dificultad, cada lucha íntima tiene un sentido profundo en el plan divino. Recordemos que la vida no nos pide perfección, sino esfuerzo constante. El espírita no es alguien que no sufre, sino alguien que aprende a sufrir con sentido. Cada desafío superado es un paso más hacia nuestra libertad espiritual. Y para cerrar, voy a terminar con esta frase: la prueba pasará, pero la virtud conquistada permanecerá para siempre en el alma. Caminemos pues con confianza dentro de las leyes divinas, con el corazón abierto a la esperanza y con la certeza de que jamás estamos solos. Los buenos espíritus nos acompañan. Así, la verdadera superioridad no está en evitar pruebas, sino en superarlas con dignidad, con amor y con la certeza de que cada paso nos acerca a una vida más plena y en armonía. Pues guías protectores, seres de luz, concluimos esta reunión con gratitud. Agradezco a esos hermanos su asistencia e intuición. Que todo lo aprendido nos impulse pues a ser más pacientes, más comprensivos y más útiles en el camino del bien. Muchas gracias por la atención y la paciencia y un abrazo fraterno. Muchas gracias.